Bueno, continúo con la explicación de nuestro segundo proceso, determinación de las amenazas y probabilidad de ocurrencia. Este proceso tiene dos procedimientos. El primero, identificar y determinar las amenazas en relación a los activos críticos de la organización. Para identificar y determinar las amenazas en relación a los activos, primero tenemos que saber cuáles son los activos que puede tener nuestra organización. Los activos son aquellos recursos, tanto hardware como software, que puede tener nuestra empresa o con los que cuenta la empresa. Es decir, son aquellos elementos que permiten la comunicación. Puede ser un computador, las redes, un servidor, un switch, los reguladores, las bases de datos, entre otras cosas. Una vez identificados estos activos, podemos llegar a identificar cuáles son las amenazas que los rodean y las vulnerabilidades que pueden tener cada uno de estos elementos. Para desarrollar nuestro segundo procedimiento, que trata de definir la probabilidad de ocurrencia de una amenaza, hemos construido una tabla, la cual se encuentra explicada en el manual, en el cual relaciona una serie de amenazas que el analista puede llegar a comparar con lo que encuentra en la empresa. Esta tabla tiene una escala de medición de 5 niveles que va desde muy alto a muy bajo. Un ejemplo para explicarla de una amenaza en redes es que no exista control ni restricción para el manejo, envío y recepción de la información. Esto ocurre de acuerdo al manejo que le dan la información por muchos empleados cuando reciben correos, envían correos, descargan información y la tramitan a otros usuarios, desconociendo el contenido de estos correos. En muchos casos tramitan virus que pueden llegar a infectar otros computadores y en sí la empresa, poniéndola en riesgo y los activos de la información. Si esta actividad ocurre irregularmente como una actividad normal, pues la probabilidad de que ese riesgo se ejecute y afecte a la empresa va a ser muy alto. Por lo contrario, si existen unas políticas de seguridad o unos controles de seguridad que evitan de que suceda esta actividad, pues la probabilidad de que ocurra esta actividad va a ser muy baja. Tercer proceso, estudio del riesgo e impacto sobre los activos. Este proceso tiene dos procedimientos. El primero, estimar el riesgo. El segundo, valorar y estimar el impacto sobre los activos críticos. Para esto hemos construido una tabla, la cual se encuentra explicada en el manual, en la cual podemos clasificar los riesgos de manera cualitativa, de acuerdo a esa tabla, y de una manera escalar. Si el riesgo es poco probable de que afecte a la empresa, pues lo podemos ubicar en muy bajo, y por lo contrario, si el riesgo es inminente, pues lo podemos clasificar como muy alto. Esto nos permite a nosotros aplicar unos controles, definir unos controles sobre los riesgos que prioricemos y asimismo salvar a la empresa sobre los costos. Continúo con el cuarto proceso, gestión de riesgo. Este proceso permite determinar, analizar y valorar y clasificar el riesgo. Este proceso se explica en 4 procedimientos. El primero, análisis, que consiste en determinar qué componentes requieren protección, cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas. El segundo, clasificación, que consiste en saber qué riesgos imprescindibles son aceptables. El tercero, reducción, que define e implementa las medidas de protección, sensibiliza y capacita a los usuarios. El cuarto, control, que trata sobre realizar un monitoreo y revisión constante y consistente en aplicar las medidas que garanticen el correcto funcionamiento y efectividad del sistema. Sexto punto, estructura de organización. Para esto lo vamos a explicar de forma jerárquica, empezando por el jefe de departamento de sistemas, que es la persona visible o responsable en cuanto a sistemas, y la persona que representa a la empresa en cuanto a contratación de sistemas o adquisición de software o hardware. Esta persona es la encargada de dirigir y coordinar el área a su cargo, vigente respecto a las leyes, decretos que rigen en materia de legalización de software. Esto en procesos de contratación. También se encarga de informar al personal a su cargo acerca de políticas, normas, procedimientos y reglamentos. Es el encargado de diseñar, implementar y velar por el cumplimiento de las políticas para el adecuado sistema de gestión de seguridad. El analista de soporte es la persona encargada de dar soporte a los empleados que presenten inconvenientes en el manejo de sus equipos asignados.
Implementar controles de detección, prevención de código malicioso y recuperación. La persona de soporte técnico es la encargada de realizar mantenimiento periódico preventivo de los equipos de acuerdo al cronograma de mantenimiento y realizar mantenimiento correctivo a los equipos que presenten deficiencia en su funcionamiento. Bueno, para mejorar las condiciones de seguridad tenemos lo que son las políticas de seguridad. El séptimo punto, en el cual clasificamos las políticas en 7 tipos de políticas de acuerdo a la necesidad. La primera política de control de acceso lógico consiste en que la empresa cuente con un módulo de gestión de seguridad que permita identificar y autenticar a los usuarios. La política de creación de usuarios trata de que los usuarios sean creados únicamente con el permiso del jefe de departamento de sistemas y tener en cuenta el requerimiento documentado. Solo deben crearse cuentas de usuario o personal que pertenezca a la empresa. La política de creación de contraseñas. Se dejan unos protocolos tales como que las contraseñas caduquen en cada 42 días, que las cuentas se bloqueen después de 5 intentos de acceso, no se deben asignar contraseñas en blanco. Las políticas de administración de acceso, que consisten en reportar los accesos no autorizados, identificar usuarios retirados, inhabilitar cuentas que no se usen por más de 60 días. La política de acceso a redes, que consiste en aquellos permisos que se le dan a los usuarios para ingresar a Internet y conectarse a otro tipo de redes. La política de acceso a bases de datos, que consiste en aquellos permisos que tienen algunos usuarios administradores para modificar, ingresar o registrar información en las bases de datos. Y las políticas de conexiones remotas, que consisten en aquellos permisos que tienen los administradores para ingresar a algunos computadores desde otras redes externas y realizar tareas de soporte. Normas relativas al proceso. Para esto hemos definido 4 tipos de normas. 4 normas. La primera, el área de tecnología tendrá a cargo la definición, administración y control de todos los aspectos relacionados con la protección de la información que se procese por cualquiera de las herramientas tecnológicas que adquiera la empresa. Todos los colaboradores, los aliados y aliados estratégicos y los proveedores en general deberán administrar y proteger la información de la compañía como si fuera un bien propio. Todos los colaboradores, aliados estratégicos y proveedores de la empresa deberán firmar al menos una vez al año y siempre que se entre a formar parte de los grupos mencionados un documento. El documento que se mencione en el hito anterior deberá ser desarrollado por el área legal de la empresa y hará parte integral y complementaria de todos los distintos contratos firmados entre la compañía y otras partes. Esto con el fin de acuerdo a los intereses que tenga la empresa y lo que desee proteger. 9 controles. Hemos definido 3 tipos de controles: de accesos y permisos de intromisión, de escritorio y pantalla limpias. Como primero, de accesos y permisos, tenemos controles que tratan de que las cuentas de acceso sean propias, las cuentas sean aprobadas por el jefe, que las cuentas sean bloqueadas por ausencia del usuario y se desactiven cuentas por renuncia al usuario. Controles de intromisión. Despido de los usuarios por violar el sistema de seguridad. Control mensual de bitácora de incidente. Estas bitácoras de incidente nos permiten registrar a nosotros todas las acciones que realicemos, desde cambio de contraseñas, accesos no autorizados, entre otras cosas. Configuración de equipos. Los controles de escritorio y pantalla limpias también tenemos 4 tipos. El primero es guardar información impresa bajo llave. Esto nos permite que los usuarios no escriban contraseñas y las peguen en los computadores, como pasa en muchas empresas. Y bloquear pantallas por inactividad o ausencia. Esto permite también que terceros usuarios ingresen a nuestro computador cuando nos levantamos de nuestro sitio de trabajo. También tenemos otro tipo de control, que es de protección de los puntos de correo, eliminar accesos directos. Política corporativa. La política corporativa consiste en aquellas directrices definidas por la dirección de la empresa tras un análisis y estudio de la empresa y teniendo en cuenta unos factores como lo son el servicio y el entorno. Las políticas también se enmarcan en protección de la información y protección de los activos. Estas políticas deben ser finalmente cumplidas por todos los usuarios de la empresa. Instrucciones generales y específicas. Las instrucciones específicas son aquellas que debe cumplir el administrador, como aquella persona que es el responsable
el encargado del sistema. Y las instrucciones generales son aquellas que deben cumplir los usuarios. Para ello hemos citado unos ejemplos los cuales se encuentran relacionados en el manual como unas instrucciones que debe hacer el usuario y que no debe hacer. Un ejemplo, se va a apagar las computadoras en horas no laborales cerrando las cuentas de usuario. De esta forma garantizaremos la integridad y la información del sistema. ¿Qué no debe hacer el usuario? Dejar los computadores encendidos en horas laborales, a fin de evitar que otros usuarios lo utilicen o sustrayan información que comprometa responsabilidades disciplinarias o penales. Derechos y deberes de los usuarios. Derechos. Ser notificados y capacitados sobre las políticas de seguridad informática vigente. Ser informados oportunamente sobre la modificación y creación de nuevas políticas de seguridad informática. Recibir asesoría y ayuda de parte de seguridad informática cuando presente incidentes de seguridad y que sus solicitudes sean respondidas a tiempo. Deberes. Cada funcionario involucrado en sus labores con información que vincule los intereses de la organización debe actuar en todo momento de forma ética sin afectar los 4 principios. ¿Cuáles son? Integridad, confidencialidad y disponibilidad. Sanciones. Son aquellos recursos que tiene la empresa o la organización para aplicárselas a un usuario o a un empleado cuando incumple las políticas o las normas establecidas por la empresa, que pueden llevar a sanciones disciplinarias, el término de un contrato por parte del empleador sin lugar a una indemnización, y igual forma la aplicación de acciones penales teniendo en cuenta la forma en que sea afectada la empresa. Recomendaciones para la empresa. La empresa debe definir de forma clara las políticas de seguridad para que el personal, el recurso humano las cumpla de forma fehaciente y no sean afectados la calidad de sus procedimientos. Esto permite que la empresa sea confiable. Es propicio que la oficina o el departamento de sistemas involucre a los demás jefes de área y a los empleados para que conozcan y quede registrado en un documento las políticas de seguridad. Fomentar la cultura sobre el uso de los medios tecnológicos con cuenta de la empresa, que les dé un buen uso. Realizar auditorías sobre los procedimientos que desarrollan los usuarios sobre el sistema, sobre los sistemas. ¿Qué actividades son las que desarrollan sobre los equipos? Y por último, intervenir en capacitaciones certificadas de seguridad, en capacitaciones certificadas de seguridad informática que le permitan a los usuarios concientizarse, identificar y diferenciar los procedimientos irregulares para que no cometan conductas inadecuadas. Recomendaciones orientadas al trabajo. Actualizar el plan de seguridad informática con la evaluación de los riesgos. Las políticas de seguridad deben construirse con base en el análisis de riesgos. El analista de soporte debe monitorear los factores de riesgo. La empresa debe programar un análisis de riesgo según el impacto de riesgo en el que se encuentra. Recomendaciones orientadas al estudiante. Es importante que los estudiantes investiguen las tecnologías desarrolladas, las tecnologías actuales, teniendo en cuenta el devenir de las empresas y la evolución que ha tenido en este momento la tecnología, definidas como procesos automatizados para calcular el riesgo, teniendo en cuenta pues que hoy en día existen muchos programas para calcular el riesgo o los riesgos que puede encontrarse en una empresa de acuerdo a los activos que tenga, y se documente sobre las metodologías existentes en la evaluación de los riesgos, de tal forma que pueda realizar su propio proceso constructivo de conocimiento de ideas que le permitan llegar a fijar puntos precisos de criterio y evaluación sobre los riesgos que logre determinar. Es decir, que el estudiante esté en la capacidad de construir nuevas metodologías. Bueno, por último, conclusiones. La construcción de las herramientas que se fijaron de este manual es la muestra del avance significativo en materia de seguridad que se puede alcanzar tras el estudio de diferentes metodologías para la gestión de riesgo. Aunque el manual explica el paso a paso que debe seguir el analista, el manual también permite incorporar otras herramientas como si se tratara de un programa de código abierto. Por último, como conclusión, doy gracias a la profesora Aurora Gil, que me guió en el desarrollo de este trabajo, que va a servir para muchas empresas y organizaciones para mejorar la calidad de servicio que presta, proteger los activos de la organización y mejorar las condiciones de trabajo. Muchas gracias.